Bien, continuamos en Pedazo de Foro, ya en nuestro segundo bloque. Contamos con la presencia de Jorge Caram, que se ha apersonado en los estudios de satélite. Gracias, Jorge, por venir. Gracias a ustedes, chicos, por la ¿Te invitación. gustan los videos adictivos? Así, esos videos No, que no pensé aparecen. que era esa la Me primera gustan. pregunta. No los consumo, pero me Pero gustan. así como que estábamos hablando de eso al aire y la gente mira mucho Claro. eso. Probablemente esos en los que se construyen cosas, sí. Ah, sí. Ahí sí, eso sí consumo. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, lo tenemos a Jorge Caram. Usted se preguntará del otro lado, ¿quién es Jorge Caram? Bueno, Jorge Caram es doctor en física, es docente de la Facultad de Ingeniería Química y becario postdoctoral del CIMEC. Y lo invitamos el día de hoy porque vamos a hablar un poquito de ciencia, de la lucha de los científicos y becarios, principalmente becarios y becarias del CONICET en la ciudad de Santa Fe. Y bueno, vos tenés alta historia en ese lugar, ¿no? Tengo altura, por eso me cabe la palabra de referente, me parece. Soy la persona que en las marchas se le ve la ¿Cuánto cabeza. medís? 1,84, tampoco es Está mucho. bien. No, bueno. Suficiente para romper la media. Sí, Sí, sale. Sobresale del de las resto. marchas. Claro, claro, es un referente. ¿Sí? ¿Dónde están los becarios? Ahí donde está. Exactamente. En la cabeza Es literal el rótulo. Sí. Contale un poquito a la gente, ¿qué es un becario del CONICET? Bien. Un becario es una persona formada con formación universitaria, que ha tenido un alto rendimiento académico, una formación de excelencia, que es la que se exige para acceder a una beca de CONICET o de agencia, que es el otro organismo financista de becas en Argentina. Eh, Cuando vos accedes a una beca de CONICET, entras con una propuesta de investigación, ¿sí? En el marco de la cual tenés que hacer cursos específicos para adquirir formación ateniente a la temática que has planteado, en la que has planteado investigar, y desarrollar actividades de investigación con un ritmo o una actividad laboral de 40 horas semanales. CONICET exige en ese marco exclusividad para otorgarte la beca, siendo únicamente compatible con un cargo docente de escuela media, universidad o terciario de no más de 10 horas. Y bueno, desarrollamos tareas de investigación asociadas al planteo que se hace. Becarios y becarias. Son una componente muy importante dentro del sistema científico y tecnológico del país, eh, y eso lo demuestra el número que conforman eh, el conjunto de becarios en el país. Somos algo así de 11.000. Somos más o menos tantos becarios como investigadores dentro del sistema científico y tecnológico completo, lo que demuestra la importancia de la labor, la actividad, eh, todo el conocimiento que se produce desde la atracción joven, ¿no? Eh, bueno, Bien, ¿y vos en qué estás trabajando concretamente ya? yo en particular soy físico, como formación de grado estudié licenciatura en física en Tucumán, en la Universidad Nacional de Tucumán, eh, y actualmente, bueno, y en mi trayecto, mi área de experticia son las células solares, pero desarrolladas con un nuevo material híbrido, que tiene una parte orgánica y una parte inorgánica, que ha demostrado propiedades muy singulares y promisorias para dar respuesta a una nueva generación de células solares que tengan muy buenas eficiencias como las que se obtienen o como las que se consiguen actualmente en el comercio, pero con costos mucho más bajos. Ese sería el área de trabajo, específicamente en mi área es lo que llamamos investigación en energías renovables y en materiales asociados a las energías renovables. ¿Sí? Claro. Sí, energías renovables que, digamos, recién hablábamos de mil millones de Sí, sí, cambio climático, se trata en gran medida de un Efectivamente, cambio en la matriz energética, ¿no? efectivamente. Es un tema central, probablemente,
pero no es en lo que se está invirtiendo con centralidad a nivel internacional. Claro. Vos trabajás en un grupo de investigación donde hay científicos que están como en planta, digamos, y otros becarios doctorales, Exactamente, becarios postdoctorales. exactamente. Sí. Contanos un poquito vamos a la asamblea. ¿Qué es la asamblea de becarios y becarias Bien, de Santa Fe? bien. Bueno, algo así por el año 2015, cuando, bueno, bajo el gobierno de Macri, se habían empezado a sentir ciertos recortes presupuestarios, de personal dentro del sistema científico y tecnológico, y no ha demorado en el año 2016 en Santa Fe en constituirse una asamblea. Una asamblea con actores que venían de varios estamentos, muchos becarios y becarias, algunos investigadores, profesionales de apoyo, personal administrativo y de gestión, y se constituyó así en Santa Fe la Asamblea de Ciencia y Técnica. Esto fue también, se reprodujo en diferentes lugares del país, a lo largo y a lo ancho, por supuesto teniendo siempre el epicentro en Buenos Aires. Y a lo largo de esos años, bueno, fuimos teniendo muchos encuentros y discusiones, eh, armado de actividades de visibilización de la problemática del sistema científico y tecnológico. Nos obligó a personas que estábamos metidas dentro del laboratorio, sentadas en el escritorio estudiando durante mucho tiempo, a aprender también a comunicar a la sociedad, lo que hacemos y el motivo por el cual consideramos que es muy importante, no solo para sostener nuestras fuentes laborales, sino porque consideramos que es central en el bienestar social que pueda tener un país, ¿no? Durante ese trayecto, bueno, sucedieron un montón de eventos, pero en el 2018 sucede un evento muy particular, que es lo que constituye como un hito en becarios, que es que por primera vez al estamento de becarios y becarias de todo el país no se le actualiza el estipendio, o sea, los ingresos que nosotros percibimos en contraprestación por las actividades que realizamos, no se actualiza el estipendio junto con el resto del staff estable de CONICET, Se investigadores, genera una brecha mucho más grande entre los investigadores. como con la inflación tan Claro. conocida para nosotros que venía sucediendo en aquel momento, se iban actualizando siempre un poco por detrás los sueldos de las personas, de los trabajadores de ciencia y técnica, y en esa instancia, en el 2018, por primera vez se actualiza el sueldo a todo el staff de CONICET, excepto a becarios y a becarios. Eso generó mucha incertidumbre, mucha angustia, también porque empezaba a ser muy difícil cubrir el costo de vida con una beca, con un estipendio, que es como se le llama, que debe cumplir o que debe cubrir el costo de vida porque se requiere exclusividad para tener esa beca. No podés tener otros trabajos que puedan suplir en un gran porcentaje tu costo de vida. Claro, esto es muy importante, digamos, para la gente del otro lado, digamos, el hecho de que en ese momento te habían frenado los aumentos, pero además te prohibían de última ver de conseguir otro laburito. Exacto. Como para... Exacto. O sea, entonces, te prohíbo, pero y además no te actualizo, o sea, morite de hambre. Eso generó que nos autoconvoquemos, fuimos algo así, 140 compañeros y compañeras que nos reunimos en uno de los auditorios de acá de CONICET Santa Fe, y ahí manifestamos la problemática y empezamos a establecer en aquel momento líneas de acción para poder conseguir que no nos desenganchen nuestro estipendio de las actualizaciones que venía teniendo el resto del sector, porque inevitablemente eso lo que iba a ocurrir es que la gente se iba a tener que ir de esa posición como becario y buscar otro trabajo para poder cubrir el costo de vida, ¿no? Entonces, una manera de defender el hacer ciencia, el seguirnos formando, el seguir aportando desde nuestras profesiones a diferentes problemáticas científicas y sociales del país, era defender nuestros salarios, ¿no? Bueno, así es que en el 2018 también
nos encontramos con un montón de compañeros y compañeras que no nos conocían. Había filósofas haciendo su tesis doctoral en física y habían físicos haciendo tesis doctorales asociadas a filosofía y no Claro. nos conocíamos. Eso también nos demostró el formato de islas en el que nos encontrábamos trabajando y la importancia que tenía el romper ese aislamiento que teníamos cerca de 600 becarios. En la actualidad somos 608 becarios de CONICET en Santa Fe, más los becarios de agencia, del cual no tengo el número, pero rondan aproximadamente en 100. O sea que somos 700 becarios y becarias en Santa Fe únicamente. Y conocernos las caras, conocer diferentes realidades, instituciones en las que trabajaban, líneas de trabajo, etcétera, fue realmente muy interesante para nosotros, pero a la vez muy sorpresivo y llamativo que el sistema no propicie esa colaboración o esa interdisciplinaridad o contacto que tengamos entre los compañeros. Fue curioso, pero eso fue también parte del hito que se genera a partir de ese año, que es decir, ok, nunca más aislados, a partir de ahí sostenemos un grupo, redes sociales, eh, archivos, ¿sí? Que nos permiten a las personas que van ingresando conocer que hay una organización, hay personas que vienen hace tiempo peleándola para conseguir derechos laborales que no tenemos, etc. Entonces, eh, a partir de ahí sostuvimos una organización que se sostiene hasta el día de hoy, ¿no? En ese sentido, a ver, esto también es importante para poder entender esto que a veces es raro para un montón de gente, de la esencia de un becario. Un becario es un estudiante, es un trabajador. ¿Qué es un becario en ese sentido? ¿Qué rol juega? Algo lo dijiste, pero Pero es bueno, importante, sí, precisarlo. Bueno, nosotros sostenemos que investigar es trabajar y nosotros desarrollamos tareas de investigación, somos personas, somos todos profesionales, los que tenemos el rol de becarios o becarios. Ya nos recibimos, ¿sí? Ya no somos estudiantes de grado. claro. Si bien por el tipo de trabajo que desarrollamos o actividad que desarrollamos necesitamos mantener una formación permanente, eso no implica que nosotros sigamos siendo estudiantes. Sin embargo, hay una intentona de trasladar esa idea a, a las personas jóvenes, a las personas que salen de una universidad hecha sin pausa, con excelencia académica, para que las personas no perciban el momento en el que terminan de ser estudiantes de grado y empiezan a trabajar y a aportar con sus herramientas profesionales dentro del sistema de ciencia y tecnología, ¿no? Lamentablemente, la figura del becario es una relación laboral encubierta que se genera para sostener un conjunto de personas que realizan una tarea, pero no se reconoce a plenos derechos laborales, ¿no? Como por ejemplo, Como por ejemplo aportes jubilatorios. Nosotros claro, durante los 5 u 8 años que pasamos como becarios dentro del sistema, no tenemos aportes jubilatorios, todo lo contrario, tenemos bache. Tenemos 8 años en los que no tenemos ningún tipo de aportes a nuestras cajas previsionales. claro, Tampoco tenemos aguinaldo, que es un derecho que los trabajadores conquistaron hace un montón de tiempo. En Bolivia se tiene doble aguinaldo. claro. Eh, Horas extra, Horas extras no son pagas y es hay muchas horas es extra. muy importante lo que acaba de mencionar Miguel, porque atrás de resolver problemas de investigación, corremos durante un montón de horas del día y a veces cuando tenemos que desarrollar tareas experimentales, tareas de campo, estamos supeditados a la metodología experimental y a veces podemos pasar 2 días trabajando 12 horas diarias, ¿sí? A veces tenemos que un fin de semana ir a revisar los experimentos o las personas que trabajan con material biológico hacer alguna tarea para mantener adecuadamente su material biológico, etcétera, etcétera. También participamos de congresos, de conferencias, de workshops, y durante esos periodos no cobramos adicionales como cobran en otros trabajos cuando desarrollan viajes, el famoso, eh, ¿cómo le llaman? Bueno, tiene un Viático, nombre, el el, viático. sí, los viáticos, etc.
Además, eso también está supeditado a la benevolencia o a las oportunidades de cada grupo de investigación de poder cubrir los costos que implica a veces la comunicación de nuestros trabajos científicos. Y en muchos casos sale de nuestro propio bolsillo. Algo que el otro día estaba viendo en un, no sé si no era un meme, pero es muy loco esto de que todo lo que nosotros producimos es conocimiento, digamos, que es la producción, porque puede ser conocimiento técnico, conocimiento de ciencias básicas, conocimiento de ciencias aplicadas, conocimiento lingüístico, sociológico, conocimiento en sí. Había así como un diálogo en donde uno le decía, che, ¿y a vos te pagan por publicarlo? No, generalmente uno tiene que pagar para publicarlo. Todo lo contrario, digamos. Entonces son como lógicas donde... ¿Y entonces para qué lo estás estudiando si no te pagan lo que vos producís? Es como que... no, porque uno, en la lógica un poco del sistema científico, para muchas revistas, por ejemplo, es... o para ir a un congreso a publicar un póster, a veces vos tenés que pagar para poder ir a compartir lo que... Sí, lo que hace. Bueno, eso abre otra gran discusión sobre... Trasciende el estamento de becario, Sí, porque sí, para sí, él la ciencia en general, la ciencia en general tiene un problema con esa situación. No, mira, son las -10, momento pactado para hacer una pausa. Yo quería entrarle ya a la coyuntura y a la... Le querés entrar, ¿eh? Vos le querés entrar, está bien, Sí, está sí, bien, sí. está bien. Estás deseoso por entrarle. Sí, sí, porque me parece que es lo que todos queremos hacer. Vamos. Es el momento. Vamos a mandarle un saludo a Marcelito de Gref, que manda un saludo para Jorge y para nosotros también. Le Un mando abrazo un para abrazo gigante a Marcelito. Sí, Mi compañero de mate, ahí siempre. yo no estoy con mucho contacto con los comentarios y demás. No sé si vos, Cobain, en tanto que community manager oficial de Pedazo de Foro, estás conectado. En este momento, bueno, No. saludos a Julieta. Bueno, está bien. Manda. Pero lo que no llego a ver, porque YouTube. no lo llego a ver hasta allá. No sé si. Están. Yo veo que hay así, Así comentarios, tic, tic, y parece que baja eso, sigue más. Prometemos para el siguiente Ahora hacemos bloque una pausa, leemos y contestamos. y cumplimos con el público. Un poquito más de videos adictivos. Dale, buenísimo. Pablo. Satélite Azul. Grupo en órbita. Continuamos en Pedazo de Foro. Seguimos con nuestro entrevistado de hoy, Jorge Caram, becario postdoctoral en CIMEC. Del CIMEC. ¿CIMEC qué significa? CIMEC significa Centro de Investigaciones de Mecánica Computacional. De Santa Fe. Y referente de la Asamblea de Becarios de Santa Fe. Referente, qué palabra que pienso cada vez que la mencionan, porque la Asamblea precisamente tiene una estructura horizontal, Claro. En la que está compuesta con la misma ponderación por todos los compañeros y compañeras. Bueno, hoy tengo esta responsabilidad de comunicar parte de la memoria en la que quizá yo puedo aportar, ¿no? Pero lo cierto es que es un espacio construido entre todos y solo así es posible que este espacio exista y se sostenga, ¿no? Eso es algo muy importante. Hablando de memoria, entonces, pues nos quedamos en este recuento de cosas, nos quedamos en Macri, el ajuste de Macri, pero después vino una situación un poquito más adelante que fue la pandemia. ¿Cómo vivieron los becarios y becarias la situación de pandemia? Bueno, previa a la pandemia ya se había constituido por tracción, digamos, de las diferentes organizaciones de becarios y becarias del país, las mesas de negociación de becarios nacional con las autoridades de CONICET. Un gran avance había. Sí, porque eran espacios en los que nosotros los becarios podíamos llevar nuestros reclamos particulares de nuestro estamento. Sin embargo, Santa Fe no tenía un lugar en esas mesas. No obstante, a partir de esta organización autoconvocada de nuestra regional, empezamos a participar de las mesas nacionales gracias a que ATE nos daba su lugar.
Sin embargo, al día de hoy, eso, digamos, fue evolucionando con el tiempo hasta que finalmente las autoridades del directorio nos reconocen a la Asamblea de Becarios Santa Fe oficialmente como una organización de becarios regional en la que tenemos 2 lugares en la mesa de becarios actualmente. Eso es una de las conquistas que consideramos muy importantes porque actualmente nosotros podemos llevar nuestras particularidades, nuestras especificidades con voz propia, Claro. ¿no? Y no a través de el lugar de alguna de las otras agremiaciones. También es una manera de sumar más compañeros y compañeras a esos espacios que son bastante extenuantes, por cierto. Bueno, así es que llegamos a un momento en el que el estamento más vulnerable sintió de una manera realmente espeluznante la bravura de nuestra precariedad. O se puso en relieve lo que significaba tener una posición laboral precaria. En marzo del 2020, como todos sabemos, aparece una pandemia acá en la Argentina, se decreta el aislamiento social preventivo y obligatorio, por el cual ninguno podíamos salir de nuestras casas. Sin embargo, algo así de 700 compañeros terminaban su beca en ese periodo, ¿sí? Es decir, CONICET les iba a dejar de pagar su beca, y esas personas iban a empezar otras trayectos laborales, ¿sí? Sin embargo, todo se paralizó, ¿sí? Si vos tenías prometido un cargo en la universidad o tenías un concurso para concursar un puesto de docente o eras una persona que se iba a dedicar a la docencia media, nada de eso funcionó. Claro, porque esto Entonces, fue en marzo y hay no sé si en esa época era así, es en abril cuando se termina exacto, es ahí nomás. exacto. Entonces ahí es que emergió una angustia que la confluimos muy rápidamente en la organización. ¿Por qué? Porque ya teníamos historia de organización, en particular en Santa Fe. Así es que cogestionamos junto con los compañeros de Buenos Aires, cogestionamos una asamblea virtual nacional, la primera nacional de becarios virtual, que tuvo una participación enorme, histórica. Ahí, por supuesto, todos pudimos elaborar la situación en conjunto, pensarla juntos y establecer una serie de acciones para conseguir que nuestra situación angustiante tenga una resolución. Así que CONICET nos da una extensión de 3 meses de los ingresos para que las personas puedan terminar con sus tesis doctorales y también aún las personas que habían terminado tengan ingresos hasta tanto Claro. se desparalice el país y esas personas puedan acceder al resto de las opciones laborales que podrían haber planeado, etc. Sin embargo, ahí fue una situación bastante brava porque el mismo CONICET hizo un silencio fuerte, ¿sí? Pero que nosotros lo conseguimos dar vuelta a partir de reclamos virtuales. Y eso fue notable porque salió toda la potencia de un conjunto de profesionales ultra formados, Claro. con capacidades prominentes y interdisciplinares. Había excelentes comunicadores, excelentes diseñadores gráficos, programadores, muy buenos comunicadores. Entonces, personas que pudieron hacer estadísticas muy rápidamente. Entonces, toda esa potencialidad, esa potencia que tenía ese grupo de trabajadores, la pusimos al servicio de resolver esta problemática. Así es que en Santa Fe en particular teníamos algunos casos particulares, teníamos algo así de 7 casos particulares muy, muy bravos, en los que tenían que recibir un tratamiento particular. Conseguimos a través de la Asamblea de Becarios Santa Fe y a través de la Asamblea Nacional de Becarios que esos casos particulares se resuelvan en un tiempo eh, previo a que esas personas caigan en la desolación total. Claro, si no hubiera sido por la organización colectiva, hubiera sido una tragedia para estos 7 compañeros, Sí. digamos. Hubiera sido. Sí, no fue una opción caer en la tragedia, fue una opción pelear. Claro, Fue una opción totalmente. pelear. Bueno, y en ese contexto de pandemia pudimos de nuevo reafirmar la importancia que tienen seguir peleando por reivindicaciones históricas de nuestro estamento, que es conseguir plenos derechos laborales, porque el primer eslabón del sistema
que es asolado frente a una situación adversa, tanto presupuestaria como en esta situación de pandemia, etcétera, es el estamento más débil, el estamento que tiene una vinculación laboral endeble. El alambre se corta por lo más fino. Efectivamente. Sí, 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 Efectivamente. Sí. Entonces, por eso la importancia que tiene quizá como becarios y becarias, eh, sumar participación a los espacios asamblearios, porque son espacios plurales, apartidarios, cada persona puede tener su ideología y puede tener su militancia partidaria, pero son espacios en los que de manera respetuosa, plural, se consensúan las líneas de acción, siempre montados sobre los ejes que nos nuclean, que nos identifican a todos como un conjunto de trabajadores y también conectados con otros conjuntos de trabajadores, porque es cierto que no somos una corporación científica aislada del resto de la sociedad. En general, cuando nos va mal a nosotros, también le está yendo mal a los docentes de universidad, a los docentes de escuelas medias, al resto de los trabajadores. Entonces, ahí es donde establecemos puentes y lazos como lo hemos establecido en este tiempo de lucha que venimos llevando adelante. Te cambio un cachito de tema. No sé si es cambiar de tema, pero me surgió cuando hablaste de cómo se combinaron las capacidades de los científicos en su experticia, su campo de experticia para dar la pelea. Yo tengo el recuerdo porque yo voy a decir que yo fui parte de la asamblea ya para el 2015. Lo sabemos. Y a mí me pasó lo siguiente, que se daba la batalla en las redes sociales ya no por un reclamo en particular, sino que se da un debate o una lucha por el sentido común. ¿Por qué es lo que, para qué sirve el científico? Se trabajó mucho en eso. Recuerdo que por aquel entonces aparecieron los trolls, o sea, mucha publicación en contra de los científicos. Y los científicos hicieron una respuesta en redes, que a mí me había parecido brillante. Creo que unas chicas de la UBA Me habían acuerdo hecho del mismo caso. una demostración, pero totalmente espectacular, de por qué todas esas publicaciones estaban orquestadas. Desde un troll center. Desde un troll, o sea, clarísimo, más con una infografía. Era todo lo que está bien en divulgación científica, era eso. Me parece un hermoso ejemplo. Pero ¿sabes lo que la sensación que me quedó a mí? Que no era por ahí. Es decir, estábamos discutiendo posverdad creyendo, y ahí creo que el científico tiene una debilidad particular, que nos han formado con una fe en la potencia de los argumentos, y tal vez hoy la batalla por el sentido común no se da con esas reglas. Entonces vos te esforzás en dar una tremenda argumentación muy fuerte y tal vez la pelea pasa por otro lado. Te hago esta pregunta o este comentario sin tener la menor sospecha de cuál es la respuesta y cómo se soluciona. Pero yo sentía eso, que estábamos muy fuertes en un campo y que la pelea por ahí a veces pasaba por otro lado. No sé cuál es tu percepción al respecto. Es un comentario muy interesante que acabas de hacer. Considero lo mismo, considero que por eso es que es importante que nos animemos a la participación política, porque creo yo, desde mi opinión personal, que efectivamente, como estás diciendo, y algo tiene que ver con la situación actual también, salir a tratar de desarmar argumentos que claramente a la luz de las reglas del buen arte, de los silogismos y la lógica proposicional y la matemática que nosotros conocemos, para nosotros es evidente que son falacias las que mucha gente levanta como discursos que luego reproducen una y otra vez para instalar posverdades, falacias disfrazadas de posverdades. Sin embargo, creo que ahí es donde se hace muy importante que nosotros podamos defender desde una plantada política. Pero política no significa desde una plantada partidaria, sino política desde una visión de política científica, ¿no? Quizá eso es lo que tiene... Hoy, por ejemplo, decían, ¿cómo vamos a responder frente a los ataques de Milei? Pero, ¿por qué creen que tenemos que responder frente a los ataques de Milei? O sea, si están hechos desde
desde una estructura argumental absolutamente descabellada, ¿no? ¿Por qué nosotros deberíamos responder? De hecho, hasta nosotros no sabemos hablar en ese lenguaje impreciso, falaz, no sabemos. Lo que hay que dejar muy claro, me parece a mí, es que vamos a ser un conjunto de trabajadores y trabajadoras dedicándonos a la ciencia, que nos vamos a plantar diciendo, por acá no pasarán. Bien, claro. Sí, te hacía esa pregunta justamente por eso, porque ahora se está planteando el tema de ciencia precisamente en esos términos de falacia casi incontrastable. Y creo que es un ciclo, porque si nos vamos un poquito más atrás, Sí, también. es el vayan a Lavar lavar los los platos, digamos. Es como que ha sido un sector que como cíclicamente ha sido o sea, atacado por distintos gobiernos. O sea, ¿cuál es la perspectiva ahora? Perspectiva. La perspectiva es que hay una idea bastante sólida dentro dentro de una órbita amplia que incluye universidades, estudiantes, por supuesto el ambiente científico y tecnológico, del rol central que cumple un sistema científico en sostener soberanía del conocimiento, en dar soluciones a problemáticas sociales que de ninguna otra manera se darían, en poder tener desarrollos tecnológicos propios que precisamente también vayan en la línea de la soberanía y la independencia, en poder sostener una educación de calidad, en tener una formación de jóvenes crítica, ¿sí? En todas esas aristas y muchas más es que entendemos que es importante sostener un sistema científico y tecnológico. Hoy, lamentablemente, a diferencia del 2015, cuando Macri estaba a punto de ganar, reconocía que una campaña en contra del sistema científico y tecnológico no lo favorecía en votos. Porque en ese momento CONICET y todos los organismos de ciencia y tecnología del país gozaban de un prestigio social que le restaba votos si atentaba. Sin embargo, después asumió, hizo unos recortes presupuestarios animales. Que prometió cuidar el sistema No, científico. sí, todo mentira y finalmente Mantuvo el ministro. mantuvo el Fue ministro. el único que había quedado. Mantuvo el ministro. Fue el único que había Fue quedado. un problema, mantuvo el ministro. Sin embargo, lo que es curioso, y esto lo abro como pregunta acá en esta mesa, ¿por qué ahora parece permitir traer más votos, atacar al sistema científico y tecnológico? ¿Qué opinan ustedes? Ah, No, cambiaron no, los roles. no, Mirá, la tortilla. Digo, ¿qué pasó en el camino? Pasó todo lo que está permitiendo que pasen otras cosas. Yo creo que el trabajo que hicieron del otro lado durante el ciclo de Macri fue parte. O sea, yo creo que hubo un trabajo de militancia. Me cuesta asignarle esa palabra, pero ponele de militancia sobre el sentido común contra lo público en general. Y los científicos CONICET es parte de eso. Yo creo que hubo un trabajo de hormiga hecho durante varios años para minar la consideración de la social respecto a lo público. Sí, yo voy a decir algo que creo que puede ser. Me animo a decir que podría llegar a ser secundario, pero que suma un poquito el debate. Que tiene que ver con la lógica de un sistema científico que me parece que hay que intentar transformar. Que es de la ciencia que se hace para que lean científicos solamente, el paper para que lea un pequeño grupo de personas, pequeñito, y muchas veces lo que falta dentro del sistema, porque no es la responsabilidad, yo entiendo muchas veces de que no es la responsabilidad del científico, la responsabilidad de que si el mismo sistema es lo único que te guía para hacer eso, digamos. Pero que hay una parte de la comunicación de la ciencia que tratamos nosotros desde nuestra humildad de pedazo de foro, tratar de llegar también a lo que se hace, pero que es importante empezar a pensar, bueno, hacemos ciencia y hacemos ciencia para quién. Y eso es un debate profundo que hay que darnos hacia el seno de los científicos y también poder sacarlo para afuera, al servicio de qué tipo de transformaciones sociales,
políticas, de derechos, y porque hay mucha gente que no conoce. Entonces, bajo esos cimientos es muy fácil llegarle con un argumento de mostrarte un paper de las ciencias sociales que yo no los critico, Sacado de contexto, sacado de contexto, sin que entender de qué con se un trata. título atrayente. Generalmente se ponen esos títulos para que la gente lea. Ya, se pone un título y después como que... Claro, nosotros sabemos que eso se hace así muchas sí, veces. pero Sí. bueno, es verdad de que mal sacado de contexto. Y porque también hay una... Sí, la y además parte también ya que nos tiró la pelota Sí, a nosotros, ahora me empezamos encanta a- ahora como escucharlo, que- me encanta escucharlo. que es un momento, o sea, la autocrítica de los científicos me parece que también es muy importante. De- no en hecha en estos términos, o sea, no nos tenemos que poner a autocrítica en términos Milley. Claro. Pero es cierto que hay mucha autocrítica por hacer en el sistema Pero puede ser científico. positivo el hecho de que, Por supuesto bueno, que- vamos a intentar cambiar esto. Sí, claro. Sí, En sí. ese sentido. Bueno, ojalá que... Sí, Hay creo que ser optimista de que no... Claro, pero me refiero, no es solo una cuestión de comunicación también. O sea, no es solo que todo lo que hacemos es genial, pero no lo comunicamos. no. O sea, hay otras críticas que hacer también, pero en otros términos, o sea, con otro sistema teórico, marco conceptual que no es el de Milley precisamente. No, sin duda. Pero lamentablemente permean discursos como Milei, creo que han sido, en mi humilde opinión, bastante acertadas sus observaciones respecto a por qué ahora parece llevar votos, decir que van a atacar un sistema científico y tecnológico. ¿Cuál es tu percepción al respecto? Coincido con los dos, coincido, Wittig menciona la parte comunicacional, quizá fallida, faltante, a mejorar, ¿no? Te hago un paréntesis, creo que tiene que ver con el sistema científico, porque hay muchos compañeros y compañeras que lo que dicen, pero si te guían en un camino donde el puntaje, la divulgación no es un puntaje que te permita sí publicar en un paper. Te hago un sí. paréntesis dentro de tu paréntesis. Dale. Yo este programa lo tengo cargado en el CIGEO. Sí, yo también. Completamente. Como divulgación científica. Bien, chicos. Pero están cumpliendo horas extras. Y te la están pagando, Miguel. Por supuesto que no. Y ahí, el investigador tampoco tiene. Y ahí hay una cuestión importante, ¿no? ¿Dónde estaban los dispositivos de divulgación de nuestro sistema científico? ¿No? Un compañero me decía, porque yo le decía, bueno, nosotros tenemos que hacer mea culpa. Y un compañero me dice, bueno, Jorge, pero nosotros tenemos que ir a divulgar. Está bien, después de todas las tareas que tenemos que hacer, las 8 horas que laburamos, eso es una cuestión más sistemática. Bueno, creo que esas cosas son las que demuestran que también ha habido algún recorte dentro de nuestro sistema y que es importante involucrarse en cómo está constituido. O sea, quizás nos olvidamos de que son dispositivos ultra importantes que ha habido en otras gestiones. Y en esta gestión, porque probablemente han tenido que atender otras situaciones, ese dispositivo ha estado más reducido, el dispositivo de divulgación, de comunicación. Por eso no sé si se han dado cuenta cómo han salido montones de autoridades a hablar, a manifestarse en medios públicos. Yo mismo estoy acá ahora, porque no lo hemos hecho antes, ¿sí? Y eso lamentablemente ha abonado el terreno para que vengan discursos falaces a hablar de una ciencia que se desconoce, ¿no? Por eso creo que es importante que nosotros también, los actores que estamos adentro, podamos involucrarnos activamente en la comunicación y también en la dirección en la que vamos a llevar la ciencia. Llego acá a esta mesa y me doy con un debate central, que es el cambio climático. Bueno, ¿cómo es la organización general, estructural de un organismo, del organismo más grande de ciencia y técnica de un país en relación a esta temática? ¿Cuál es el posicionamiento que se ha tomado? Y miren lo que voy a decir, ¿cuál es el mecanismo que tiene el organismo para llegar a un posicionamiento? Hay un mecanismo democrático, un mecanismo horizontal, un mecanismo que nace en sus trabajadores y trabajadoras de ciencia y técnica. Que invite a participar. O son bajadas que vienen desde arriba. Si vienen desde arriba, vienen atendiendo los intereses de quiénes, ¿no? Entonces, bueno, son todas discusiones que sabemos que hay que darlas, que no hay que tenerle prurito, ¿sí? Pero creo que también, porque muchos compañeros decían, bueno, esas cosas no las podemos salir a decir ahora.
hay que salirlas a decir porque considero, esta es mi opinión, considero que es parte de lo que necesitamos volver a defender, independientemente de quién gane en las próximas elecciones presidenciales. Nosotros tenemos que estar sólidos como trabajadores y trabajadoras de ciencia y técnica. Sí, también, por un poco lo que hablaba Cobain hace un ratito, que también hay una postura defensiva de la ciencia. Fíjate que la Asamblea tiene tal vez su lema en defender los derechos, pero me parece que ese es el problema. Y es un poco lo que te hablaba hace un ratito de luchar, defenderte de la posverdad es imposible. Porque el tiempo que a vos te lleva a refutar con el rigor que uno refuta es 1000 veces el que le va a llevar a inventar otra pavada a otro. En el tiempo que, o sea, esa táctica defensiva para mí es funcional a quien te ataca. Es casi una táctica de guerrilla, de desgaste. O sea, vos podés estar argumentando una vez, te salen ahora a decirte algo de la Tierra plana, te niegan el cambio climático, o sea, te niegan el cambio climático. Vos podés hablar 3 días, pero cuando vos estás por el segundo día ya te están hablando de cualquier otra cosa. No es tanto, me parece, que las ciencias o los científicos en general, cuando nos organizamos en defensa propia y no con un espíritu más ofensivo de decir, bueno, ir a pelear por el sentido común, por el imaginario. Y que hay algo que me gusta la posición ofensiva, me gusta. Y algo que decías vos, Jorge, que tiene que ver con que no entendernos como un núcleo corporativizado, digamos, principalmente porque ahora lo que se está poniendo en juego son cuestiones que tienen que ver con la ciencia, pero que también tienen que ver con lo público, que tienen que ver con un consenso que se está intentando generar a partir de que, bueno, no es tan importante la financiación estatal, que se puede hacer desde lo privado, desde privatizar la ciencia, digamos, y que las únicas ciencias que sirven son las que son duras y que sirven para la empresa privada, sino también cuestiones que te van atacando todo el tiempo y que a veces te dejan mareado, efecto shock, digamos, como esto ahora, lo de se pueden privatizar los ríos para poder comprar el derecho a contaminar y que eso va a generar, bueno, y vos te terminás de desayunar eso y qué sé yo, y discutís con eso y ya te aparece otra y otra Claro. Lo que decías vos te van a privatizar el carpincho, claro. y vos tenés que ponerte a investigar sobre el carpincho para hacer una monografía y ya te hay cuestiones más amplias que tienen que ver con lo que se está poniendo en discusión ahora. Bienvenido sea de alguna manera, pero que también es importante ir a buscar la unidad con también un montón de otros sectores, por también las cuestiones lo que se pone en peligro y lo que hay que seguir luchando, que todavía no tenemos, digamos, porque no es que ahora está todo color de rosa y que claramente no, y por eso también hay tanta gente enojada, digamos. Efectivamente. Intentar entender el enojo de la gente. Sí, frente a estas situaciones, lo que yo vengo observando también por toda la experiencia que hemos recabado a lo largo de estos años, es que hay un lenguaje, también pienso en el comentario que ha hecho Miguel recién, hay un lenguaje que es muy importante y que nosotros a veces no tenemos mucho ejercicio, que es el lenguaje del reclamo en la calle. Evidentemente, el reclamo en la calle es uno de los pocos lenguajes que ponen freno a avanzadas sobre las condiciones de vida, sobre la educación pública, sobre la ciencia pública, sobre la tecnología propia. Y eso es lo que creo que tenemos que recuperar. Cuando vos me pedías algunas imágenes para compartir durante el programa, he tenido la oportunidad de rememorar, digamos, algunas situaciones, agradecemos a Pablito que las viene pasando. Pablito, por esas imágenes. Y me sorprendió de ver cómo frente a una situación montábamos un gazebo, sacábamos un megáfono, incluso compañeros ponían una pantalla, se daban una charla de cómo reconocer características morfológicas en reptiles, o mostrar cómo podemos hacer que una pelotita de tenis se eleve algo así de 60 metros con otras pelotas de básquet abajo. Ese tipo de cosas las hacíamos
con mucha reacción, ¿sí? Y en este tiempo post-pandémico, de una siesta de movilización que fue muy profunda, creo que es necesario volver a salir, volver a encontrarnos. Y al respecto, ¿cómo se están movilizando, se están organizando? ¿Cómo viene la planificación? Sí, estamos un poco abrumados por la cantidad de asambleas y actividades que vienen aconteciendo en estas últimas 2 semanas. Eso es una alegría por un lado, pero por supuesto que también implica como una removilización, un reacomodo de nuestras cotidianidades para poder incorporar la participación activa en estos espacios. En Santa Fe nos hemos vuelto a reunir después de un largo tiempo y hemos empezado hemos traccionado también a la organización de la Asamblea Nacional, que ha sucedido la semana pasada, de becarios y becarias de todo el país, y hemos establecido un plan de acción que involucra actividades realizadas en coordinación nacional de visibilización de la ciencia, de la problemática de la ciencia, radios abiertas, ferias de ciencia, etcétera, pero que también involucran la participación y la conexión con otros sectores, otros actores que se conectan de manera muy cercana al ambiente de ciencia y técnica, como docentes universitarios, estudiantes. En ese sentido también se ha llamado, después de muchísimo tiempo, se ha llamado a una asamblea interestamental dentro del CONICET, que sucede este jueves, el jueves 7 de septiembre, a las 18 horas. Es virtual esa asamblea, eso es algo una cosa buena que nos dejó la pandemia, es la herramienta virtual para sostener la organización nacional. Y así también una movilización grande que nos convoca, nos invitan compañeros de Paraná, de universidad, que han hecho asambleas interclaustro, también con la problemática de decir, ok, esta es la ciencia, esta es la universidad pública, gratuita y laica, y consideramos que es central defenderla para seguirle dando el derecho a todo joven, a toda persona que quiera acceder a una formación de altos estudios. Así que en ese sentido, mañana en particular, los becarios de Santa Fe, de nuevo, nos reunimos en asamblea eh, a las 17 horas en la Plaza Pueyrredón. Nos gusta hacerlo en un entorno verde, abierto, amplio, que también nos conecte con la gente y que nos conecte un poco con la naturaleza, tan importante en estos tiempos, y sacarnos un poco de las oficinas y los monitores y los laboratorios. Así que ahí también vamos a tratar algunas temáticas particulares, como las becas de movilidad de género, que la provincia las tiene retenidas y las compañeras becarias que han aplicado y han ganado esa beca no saben cómo llevar adelante esas movilidades debido a que hay una paralización. Muchas ya han tenido que poner de su bolsillo ya porque no han Sí, podido. son becas que propician la movilidad del colectivo de compañeras y disidencias y se las financia particularmente para que puedan hacer viajes de investigación o estancias cortas de investigación dentro del país o en el exterior. En este caso, la provincia, es una beca La provincia, que otorgaba sí. la provincia. Y habiendo estado aprobado el presupuesto, habiendo salido las resoluciones correspondientes, no sucede el pago, lo tienen frenado el pago, ¿sí? Entonces eso ha generado que algunas compañeras tengan que poner plata en sus bolsillos sin saber si después lo van a poder cubrir con el monto de la beca cuando llegue. Por supuesto, en el contexto de evaluatorio permanente, cuando la beca llegue también no saben si van a poder cubrir el costo que implicaba originalmente, etcétera, etcétera. Entonces, mañana en particular, una de las temáticas a tratar va a ser el de nuestras compañeras. Aprovechamos Entonces, para sumar la exigencia del gobierno provincial de que suelte la plata. Suelte la cara. Suelte la plata que es de entonces, todos. Claro. la invitación entonces para becarios, es asamblea de becarios. Mañana ¿no? es Asamblea de Becarios Santa Fe. En Plaza Pueyrredón, 17 horas. 17 se acercan horas. ahí. La verdad que está bueno participar. Es importante y Va a es ser muy lindo día enriquecedor. mañana, mirá el Es muy pronóstico. enriquecedor. Es muy enriquecedor. Las elaboraciones que alcanzamos son realmente superiores a las que podemos hacer de manera individual. Siempre. Sí, sí.
Así que bueno, 22 y 28 se nos ha ido el tiempo, La verdad lamentablemente. que rapidísimo. Se ha ido rápido, sí, bueno, son temas que... Y bueno, y muy clara tus ideas, Jorge, y tu exposición en general. Te agradecemos mucho que hayas pasado por el programa. Y bueno, lo que estén haciendo, tienen los micrófonos de Pedazo de Foro abiertos gracias, chicos, para por lo que... invitarnos, a ustedes. Las conclusiones, bueno, las conclusiones que saquen también en la asamblea. Bueno, yo voy a intentar ir también. Tengo justo una reunión, pero puedo llegar un poco más tarde. Pero bueno, también vamos a ayudar en la difusión y vamos a ayudar en todo lo que podamos. Sí, seguimos muy de cerca lo que Gracias por hagan. ese apoyo. Bueno, tanta densidad temática Implica admite que veamos un- videos adictivos. sí, una pérdida de masa encefálica con videos adictivos y hipnóticos. Pablo, videos.